La noticia más importante de la semana y nadie habló de ella. Y fue el hecho de que hubo un acuerdo de paz entre dos países que históricamente se detestan. Se balacean, se tiran piedras, se gritan insultos, se desean la muerte y se exilian los unos a los otros de sus propios paraísos teológicos, que es Arabia Saudita y Irán. Entre estos dos países hay una diferencia teológica profunda en su manera de interpretar su religión. Ni siquiera es que sean dos religiones diferentes, sino que los dos tienen una lectura diferente sobre el Corán y los dos tienen una lectura diferente sobre cómo se elige al heredero de su religión en el mundo y cuáles son las decisiones que se deberían de tomar y cómo se debería de tratar. Durante años, estas dos facciones han estado en conflicto directo e incluso conflicto armado. Probablemente es algo que a ustedes les tocó creciendo también. A mí me tocó mientras crecía, que era paz en el Oriente Medio. ¿Y quién nos va a traer paz en el Oriente Medio? Durante mucho tiempo, esa responsabilidad se la competimos a Estados Unidos y definitivamente no lo logró. Por ejemplo, los 10 años de guerra en Afganistán, el asesinato de una serie de líderes en África, golpes de estado, intervenciones militares, fondeo de grupos mercenarios que se volvieron completamente descontrolados al punto de volverse guerrilleros y luego ser rebrandeados como terroristas. Y es interesante, ¿no? Porque Estados Unidos llega, fondea primero los Freedom Fighters, que son como estos guerreros por la libertad, les da dinero y luego ya cuando ya no les conviene, nada más les cambia el nombre. Son las mismas personas, nada más que ya no son Freedom Fighters, ya no son guerrilleros, ahora son terroristas de ISIS, ¿no? Pero son los mismos, con las mismas armas y fondeo americano, pero ya no los conviene. El caso es que Estados Unidos nunca pudo realmente obtener la paz en el Oriente Medio. ¿Quién sí pudo obtener la paz en el Oriente Medio? China. China fue el país que llegó a ser el mediador de paz entre Arabia Saudita y Irán. Algo que no habíamos logrado en décadas. Un conflicto doloroso, con muchísimo sufrimiento, que causó muchísimas víctimas y muchísimo dolor. Al fin se pudo llegar a un acuerdo de paz. Lo más importante de esto, el hecho de que haya logrado sido China, es también las declaraciones que hicieron los diplomatas de Arabia Saudita y de Irán, que dijeron qué increíble y qué diferente es negociar con un verdadero mediador que se comporte de manera adulta. Existe finalmente en nuestro mundo geopolítico un adulto en el cuarto. Llegó un adulto al cuarto a ayudarnos a mediar nuestras relaciones geopolíticas. Y este adulto es China. Estados Unidos durante muchísimo tiempo instrumentalizó la enemistad entre estos diferentes países para sus propios beneficios económicos y sus beneficios bélicos. Y rápidamente llega China después de muchísimo tiempo y logra la paz entre Arabia Saudita e Irán. El hecho de que exista un adulto en el cuarto también hace que estos países empiecen a ver con otros ojos lo que antes sucedía a través de Estados Unidos y lo que ahora puede suceder a través de un país como China, pero también a través de una agrupación geopolítica como lo son los BRICS. Si Arabia Saudita y Irán se unen a BRICS, BRICS va a ser no solo mitad de la población del mundo, sino que va a tener dominio absoluto sobre los hidrocarburos, o sea, sobre petróleo y crudos, y también es un factor importantísimo y definitivo en la gestión de la capacidad energética del mundo. Entonces, esta noticia que pasó prácticamente desapercibida, porque a Estados Unidos no les conviene que ustedes sepan, y obviamente a la propaganda tradicional no conviene que ustedes sepan esto, pero la noticia más importante de las últimas 2 semanas probablemente fue esta. Un acuerdo histórico después de muchísimos años entre dos facciones que se odian, que finalmente se logró por un comportamiento adulto, político, bien intencionado de gestión geopolítica, y además pone la antesala perfecta para que si estos dos países, o por lo menos uno de ellos, se una a los BRICS, ahí sí vamos a tener no solo un mundo multipolar, sino una facción geopolítica bajo la agrupación de BRICS que no necesita Estados Unidos para nada. Porque si se hace esto y a cambio de la mediación política, ahora Irán y Arabia Saudita empiezan a vender su petróleo en yuanes, se acaba el chiste para Estados Unidos con el uso del petrodólar para instrumentalizar todas las intenciones internacionales.